Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Hidden Agenda, Aman a Hiranai basados en el libro. La persona real es mucho más guapa. Cuando vi esas fotos sabía que era atractivo. Ahora que lo veo por teléfono es aún más guapo. Su suegra todavía lo estaba elogiando. Respiró un poco más tranquilo cuando el teléfono fue transferido de nuevo a Sintak. Mamá siempre dice que Jock es guapo. Si otras personas lo elogiaran, seguramente los va a maldecir diciendo, ¿cómo te atreves a juzgar mi cara? Pero esta es la madre de su novio, es su suegra. Además de no poder maldecir, tiene que sonreír hasta que sus mejillas no puedan más. Tu mamá también es hermosa. Ahora sabía por qué Sintak tiene una cara tan encantadora. Alguien más también es así. No puedes coquetear. Mi papá está celoso, dijo apresuradamente el chico de rostro blanco, mientras sonreía y parecía que ya había subido las escaleras hasta el piso superior de la casa. Desde que Sintek regresó a casa, los dos han estado hablando por teléfono todos los días, la mayoría de las veces a través de videollamadas. El joven de piel blanca siempre hablaba de su familia, lo que hacían en el día y sobre su ciudad natal, pero esta vez trajo a una persona de Bangkok a su propia habitación. En esa ventana puedes ver a lo lejos el sol a punto de ponerse en el horizonte de Krabi. Juro de corazón que desde el momento en que miró directamente a la habitación de So por teléfono, su atención se centró en la ventana que daba al hermoso exterior, no en la cama como ese gran osito de peluche. En esta cama duerme So todos los días y cada noche abraza a ese oso para dormir con él. Tengo muchas ganas de ser ese oso. Hola, Jock, mañana volveré a Bangkok. Una voz de alguien en Krabi lo despertó. Entonces envíame tu horario de vuelo. Iré a recogerte. Oh, ¿tienes que ir a la facultad mañana? Hiranai preguntó el horario como de costumbre. Mañana es el primer día del semestre, pero no sabía si Sintak tenía clases el primer día. Vamos, yo también tengo clase ese día, pero Coti y Pat no. Les daré lo que les traje otro día. ¿Les traes muchas cosas? La persona sobre la que está aprendiendo es muy importante, así que no le gusta compartirla. También hay muchas para ti. Te llevo muchas especialidades. Syntax sonrió alegremente, pero Hiranai hizo un puchero. Ese pastel es una especialidad de la provincia de Krabi. Cuando vaya a Krabi más tarde, buscaré las especialidades de Krabi yo mismo. Les dije a mis padres que después de graduarme te invitaría a mi casa. Entonces, ¿qué dijeron tus padres? Hiranai preguntó con el corazón ligeramente inquieto. Dijeron que estaba bien. Tráelo a casa y jueguen. Solo dijeron eso. Pero es como quitarte una montaña del pecho. No hay nada mejor que las personas importantes para que también te amen. Ambos hablaron por un rato, hasta que se escuchó un fuerte sonido a través del teléfono. Sintak desapareció por un momento antes de regresar a la pantalla. Mis dos tíos pasaron por aquí. Tengo que bajar a verlos. Está bien. Una hermosa sonrisa apareció en la pantalla antes de que se cortara la llamada. Hiranai estaba a punto de dejar el teléfono a un lado, pero entonces llegó un mensaje de texto. Lo abrió para echar un vistazo. La sonrisa de Hiranai no podría ser más feliz. Hasta mañana, Jock. Hiranai respondió con el mismo sentimiento de felicidad. Nos vemos mañana. Aeropuerto Don Muac, Terminal Nacional. El vuelo salía temprano en la mañana. En el aeropuerto había muchas personas como Hiranai que esperaban por mucho tiempo. Después de un rato, la puerta de salida anunció que el vuelo procedente de Krabi había llegado sano y salvo a Bangkok.